Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manolo, ¿cómo estás? Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económicos financieros en México y en el mundo. Y vamos a empezar primero con México y después en la última parte quisiéramos hablar de qué es lo que pensamos que pudiera hacer Banco de México el 14 de diciembre en relación a la tasa de interés. Pero bueno, la semana para México estuvo muy movida. En materia económica hubo pocos datos. Se ve que la economía está creciendo al 2%, la producción industrial bien al 4.6%, impulsada fundamentalmente por exportaciones. Sin embargo, las ventas y el consumo van cayendo. Sí se nota un desaceleramiento de la economía mexicana en la segunda parte del año. Tuvimos un muy mal tercer trimestre con un crecimiento apenas del 1.5% del PIB, medido año con año. Si lo midiéramos trimestre a trimestre, realmente hubo una recesión, la economía se achicó un poco. Esto se atribuye fundamentalmente a los sismos y a los huracanes, pero bueno, yo creo que vamos a cerrar el año enero-diciembre con un crecimiento de la economía del 2 y 2.1%. Pero lo más importante fue primero el nombramiento del doctor... Perdón, con este tema del PIB, al final ese mal septiembre nos va a costar un 0.1, digamos, del PIB, ¿no? O sea, en lugar de crecer al 2.2 o 2.3, quizás cerremos al 2.1, ¿no? Sí, por eso los decía eventos yo, que marcaste, 2.1, ¿no? Había expectativas de 2.3, 2.4, sí. La nuestra es 2.1, ¿no? Y quizás explicado fundamentalmente por los sismos. Fundamentalmente, ¿no? Por los sismos, pero lo que sí es cierto es de que la economía se achicó un poquito en el tercer trimestre. Así es. Y luego, evidentemente, lo más relevante fueron los nombramientos que hubo a lo largo de la semana. La renuncia del secretario Meade para que accediera a la candidatura de la presidencia de México encabezando al PRI. Yo creo que fue un nombramiento muy inteligente por parte del PRI. Los mercados lo recibieron bien, no es que haya habido ninguna reacción, pero bueno, no se recibió mal, lo cual es muy importante. Y ya como una opinión personal, no sé qué sientas tú, pues yo creo que es una gente que tiene todas las calificaciones para poder ser un buen candidato y un buen presidente. Es una gente profesional, es una gente con carrera y sobre todo a mí lo que más me gusta es que es una gente honesta, ¿no? Sí. Que sería un cambio de 180 grados en relación a con lo que la gente rechaza. Creo que le va a costar trabajo este proceso porque el nombre del PRI pues, hoy no está en su mejor momento y eso va a ser algo que le va a costar, va a tener que jalar hacia adelante, pero bueno, como candidato para ese partido a mí me pareció espléndido. Hay otros candidatos que a mí me gustan en otros partidos, pero hoy quisiera nada más comentar, a mí sí me gustó. Si te vas, yo creo que por lo que pensaron primero los mercados, coincido contigo, fue muy bien recibida la noticia, todos los cambios, ahorita sí comentaremos un poquito más de los otros cambios, pero en cuanto a preparación, yo creo que es el candidato con más preparación. Además, ¿cuántos de los posibles aspirantes o contendientes a la presidencia de la República tienen también las credenciales que tiene él, que incluso pudo haber sido también el banquero central, ¿no? O sea, es un hombre que tiene tal nivel de preparación que puede haber calificado para cualquiera, ¿no? Es muy versátil, ¿no? Sí. Entonces sí, es un hombre muy bien preparado. Cuatro diferentes secretarías, si tomas en cuenta que dos con la administración panista en Hacienda y en esta, bueno, 5, ¿no? Muy bien preparado. Yo creo que el desempeño fue bueno y además creo que es un funcionario público, un servidor público, más allá que un político. Implementó medidas muy dolorosas en su momento, el YETU, el gasolinazo, o sea, medidas impopulares que no son necesarias. Pero a mí lo que más me gusta es que es una gente honesta. A mí también. Esa me parece que esa es la bandera que tiene que vender, porque ahí es lo que eso es lo que más necesita este Ahora, país, le van a ¿no? criticar mucho lo que dices del PRI y tal, pero es que no puedes llegar a la presidencia de la República si no es con el aparato político del partido. Con alguien tienes que Hay llegar, aspirantes independientes que nos pueden gustar a ti y a mí, pero no van a ir a ningún lado, no van a conseguir desafortunadamente. ni siquiera nada. Pues para llegar hay que llegar votos. con la maquinaria, no hay de otra, ¿no?
Luego el siguiente nombramiento fue el de Alejandro Díaz de León, también me gustó mucho. Es un agente de amplia trayectoria en el propio Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en el sector financiero. Regresa a Banjico, ya era miembro de la Junta de Gobierno y yo creo que también tiene todas las calificaciones para hacer un magnífico trabajo en Banco de México. Y yo creo que fue muy bien recibido en el sector financiero y en el sector internacional, ¿no? Es un agente de prestigio, evidentemente tiene que echarse para adelante, tiene que llenar ese lugar que está dejando Agustín Carstens, ¿no? Sí. Una gente que fue extraordinariamente buena, pero yo no tengo la menor duda de que va a hacer un excelente trabajo en Banco de México. Trae su escuela, es su discípulo, miembro de la Junta de Gobierno, tiene la experiencia, como dices tú, y creo que además es una persona también clara al momento de hablar. Entonces también es importante porque los mensajes que luego mandan los banqueros centrales, qué importantes son, ¿no? La misma Yellen, cómo se tardó en que el mercado le entendiera, Bernanke, y bueno, pues ahora Alejandro Díaz de León creo que va a tener un reto el 14 de diciembre, vamos a ver qué es lo que decide, pero fue un buen nombramiento. También me gustó el de Petróleos Mexicanos. Sí, Treviño, pues la verdad es un hombre también de experiencia en el sector. Así es, o sea, no hay ninguna sorpresa ahí. Y el nuevo secretario de Hacienda, pues también es una gente muy experimentada, ¿no? También calificado, ¿no? Y la verdad es que el tema de José Antonio González Anaya, lo hizo bien en el IMSS, lo hizo bien en Pemex. La verdad es que Pemex en enero y febrero estaba muy mal. Es cierto que también los precios del petróleo le ayudaron. Pero lo hizo muy bien en Hacienda. Sí. Yo lo traté mucho cuando el tema de las pensiones y de las afores, y la verdad es una gente muy, muy, muy conocedora de ese tema. Y como dices tú, pues por donde ha pasado lo ha hecho bastante bien. Sí. O sea que yo creo que eso cuenta y son buenas noticias. Todavía falta. Oye, no son cebollazos, ¿no? Yo creo que estamos tratando de ser objetivos por lo logrado y por su paso por las diferentes dependencias de estas personas. Hablaremos, ¿no?, de los demás cuando sean candidatos, ¿no? Este es el primer candidato oficial y por lo menos a nosotros nos gustó. Pero eso es lo que pasó en México. En el mundo, bueno, pues Estados Unidos sigue creciendo de forma muy robusta. Salió el Producto Interno Bruto del tercer trimestre, 3.3% de crecimiento. Hacía más de 10 años que no se veían estas cifras. También sabemos que en el cuarto trimestre, concretamente en el mes de noviembre, la economía norteamericana está creciendo al 3.4% y eso es muy bueno. Es impresionante. ¿No? Es muy bueno. Todos los indicadores van absolutamente hacia arriba. Ahora están en este proceso de la reforma fiscal que le pudiera dar un enorme oxígeno. Todavía hay algún camino que recorrer ahí, pero bueno, el futuro no se ve nada mal. Desafortunadamente para ellos, los escándalos de Trump siguen estando en la boca de todo el mundo todos los días hay algo que criticarle al presidente de los Estados Unidos y bueno, pues ellos van a tener y el mundo vamos a tener que vivir con esto todavía durante 3 años más, esperemos que nada más. Suena muy fuerte que ahora quizás, ¿no?, hasta Tillerson salga de la administración Trump, ¿no? Está sonando muy fuerte, que ya se pelearon, por ahí se dice... No acaba de entender y es una gente muy mal educada, ¿no? Entonces, pues esa no es una buena noticia, pero... Y luego la mitad de las negociaciones de la reforma vuelve a atacar y duro, ¿no? La economía norteamericana va muy bien. Yo sigo muy preocupado por el resultado final del Telecam. Yo sigo pensando que la moneda está en el aire. Es una persona impredecible. Totalmente. Es muy necio, no entiende razones. Y a pesar de que sus gentes y todo el mundo a su alrededor saben que NAFTA, como ellos le llaman, nosotros TLC, fue bueno para los 3 países, pues él no lo quiere reconocer y lo único que quiere es simplemente acabar con el déficit. También creo que México va a ceder en algunos de los puntos que está pidiendo, en algo tendremos que con ceder, objeto de que esto salga adelante. Ya lo veremos. Ahora, ¿no crees que, por ejemplo, sería bueno desde el punto de vista de Trump que se le autorice esta reforma fiscal, que pase, para que se anote un triunfo y quizás sea un poco más receptivo a la hora de negociar el TLC? Si no pasa la reforma fiscal, creo que puede ser... Yo no lo creo. Va por todo, le vale sorbete si pasa o no pasa la reforma fiscal en relación a lo que él piensa del TLC. Yo no creo
que por ganar su reforma fiscal se vaya a olvidar del tema. Que alivie un poco de la presión, ¿no? Porque ha sido fracaso tras fracaso, bueno, ¿no? Sí, pero... Y coincido contigo, es un hombre impredecible y es un tema político. No pondría mis esperanzas en que por un triunfo que tenga, si es que lo tiene completo, se vaya a olvidar del otro. A México le trae ganas. Sí. O sea, además es un racista, lo acabamos de ver con sus declaraciones que acaba de hacer sobre el mundo musulmán y lo que opinó de lo que sucedió en Gran Bretaña. O sea que la verdad yo no mantendría muchas esperanzas. Es impredecible. Europa creciendo muy bien, arriba del 2,5%, y también las noticias son buenas en Asia, en Japón y en China. Pero si vamos a nuestro tema, bueno, pues se va a estrenar el nuevo gobernador del Banco de México con una decisión muy difícil. El día 13, la Reserva Federal va a anunciar qué hace con la tasa de interés. Lo más seguro es que la suba del 1.25 al 1,5, y el día 14 Banco de México tiene su reunión de política monetaria y no sé o nadie sabe qué es lo que va a suceder. Cuando vimos las minutas de Banco de México vimos como algunos de los miembros, dos, ¿no? Sí, no estaban totalmente a favor que querían votar para que se siguiera subiendo la tasa. La tasa en México es del 7% y estos personajes la quisieran subir al 7.25. ¿Cuál es mi opinión? A ver qué opinas tú. Yo creo que si el tipo de cambio se mantiene abajo de 19, aunque la Reserva Federal suba 1/4 punto, Banxico se puede aguantar en no subir la tasa. Y esto sería mucho mejor si no pasa la reforma fiscal de Trump. ¿Por qué? Porque la reforma fiscal de Trump, si pasa, le va a meter presión a la Reserva Federal para que sea mucho más estricta y sea mucho más agresiva en cuanto a tasas en el 2018. Sí, yo creo Sin embargo, si el tipo de cambio se nos va a 19, no tengo la menor duda. Lo que pasa es que si pasa la reforma fiscal, también va a presionar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, sí, por eso. Ahora, yo sí creo, difícil, ¿eh? yo más bien, yo ahí, más que diferir, creo que hay mucho más tensión y atención sobre el dato de inflación en México la siguiente quincena de noviembre, que de hecho lo vamos a conocer la próxima semana. Si la inflación sigue arriba del 6.50, yo creo que sí van a subir al 7.25. Bueno, yo hoy pienso que la sí se verá al 7.25. La inflación de la segunda quincena, por lo que me han dicho los especialistas, no va a cambiar nada. O sea, pudiera bajar de 6.59 a 6.55, pero ni se va a ir al 7 ni va a bajar medio punto. Entonces, yo creo que el dato de la inflación de la segunda de noviembre no va a ser tan determinante, pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, los banqueros centrales han sido muy ortodoxos en el sentido de que el mandato del banco es combatir a la inflación. Si te vas nada más por esa línea, yo creo que sí deberían de subir. Evidentemente está lo que tú dices, a ver qué le pasa al tipo de cambio, qué le pasa a la reforma fiscal. Sobre todo porque no se puede gastar todas las municiones, pues las sí. va a necesitar el año entrante, pero bueno. Sí, sobre todo porque la Fed debería estar subiendo 3 veces el año entrante. Es un volado, ¿no? Así es. Bueno, pues eso es lo que queríamos platicar con ustedes. Juan, muchísimas gracias. Gracias, Manolo, muy buenas Pero sobre noches. todo, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí todos los domingos en Milenio Mercados en Perspectiva.